Antes del diluvio, algo prohibido ocurrió en la tierra. Seres que no eran humanos descendieron del cielo. No vinieron a salvar, vinieron a mezclarse. La Biblia revela que ángeles tuvieron hijos con mujeres humanas, y esos hijos no fueron normales. Eran gigantes, violentos, imparables, los nefilines. Su existencia fue tan peligrosa, tan oscura, que Dios tomó una decisión extrema: borrar al mundo con el diluvio. Pero aquí viene la pregunta que casi nadie se atreve a hacer. ¿Quiénes eran realmente esos ángeles? ¿Por qué desafiaron a Dios? ¿Y existe la posibilidad de que su legado aún siga oculto entre nosotros? Lo que descubrirás hoy conecta Biblia, libros prohibidos y un secreto que fue silenciado por siglos. Después de esto, nunca volverás a ver a los ángeles de la misma forma. El texto comienza diciendo: cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas. Este es el contexto. La humanidad está creciendo. Han pasado varias generaciones desde Adán y Eva. La población aumenta. Entonces viene el versículo clave. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Aquí está la primera gran pregunta. ¿Quiénes son los hijos de Dios? En hebreo, la expresión es Bene Ha Elohim. Esta frase aparece en otros lugares del Antiguo Testamento, y necesitamos examinar esos usos para entender su significado. El texto continúa: y tomaron para sí mujeres de entre todas las que escogieron. Note la expresión todas las que escogieron. Hay algo aquí que sugiere exceso, falta de límites. No dice que se casaron apropiadamente, dice que tomaron a las que quisieron. Versículo 3. Entonces el Señor dijo: mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Sin embargo, sus días serán 120 años. Este es un anuncio de juicio. Dios está poniendo un límite. La paciencia tiene un fin. Versículo 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y ellas les dieron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron hombres de renombre. La palabra traducida como gigantes es nefilim en hebreo. Esta palabra aparece solo 2 veces en toda la Biblia, aquí en Génesis 6 y en Números 13, cuando los espías exploran la tierra de Canaán. El versículo dice: había nefilim en aquellos días y también después. Esta frase, y también después, es crucial para nuestro estudio. Porque si los nefilim existían antes del diluvio y también después, ¿cómo sobrevivieron? Esta pregunta la abordaremos más adelante. El texto también dice que estos seres fueron hombres de renombre. En hebreo, hombres de nombre, es decir, famosos, conocidos, celebrados. Inmediatamente después de estos versículos, en Génesis 6:5, leemos: el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y entonces viene la decisión del diluvio. La conexión parece clara. Algo sucedió que corrompió tan profundamente a la humanidad que Dios decidió comenzar de nuevo. La interpretación más antigua de este pasaje es que los hijos de Dios eran ángeles que abandonaron su estado original y tomaron forma física para tener relaciones con mujeres humanas. Esta no es una interpretación moderna, es la interpretación que encontramos en los escritos judíos más antiguos, anteriores al cristianismo. El libro de Enoc, escrito aproximadamente en el siglo III o II antes de Cristo, dedica capítulos enteros a expandir esta historia. Describe cómo 200 ángeles, liderados por uno llamado Semiasa, hicieron un pacto en el monte Hermón para descender y tomar esposas humanas. Ahora el libro de Enoc
no es parte de la Biblia canónica para la mayoría de las tradiciones cristianas, pero es importante porque nos muestra cómo los judíos del período del Segundo Templo entendían Génesis 6, y esta interpretación no se limita a textos apócrifos. Los padres de la Iglesia primitiva también la sostenían. Justino Mártir, que vivió en el siglo II después de Cristo, afirmaba que ángeles transgredieron su orden al unirse con mujeres. Ireneo de León, Atenágoras, Clemente de Alejandría, Tertuliano, Orígenes, todos estos grandes maestros de la Iglesia primitiva interpretaban el pasaje de la misma manera. ¿Qué evidencia bíblica respalda esta interpretación? Primero, la expresión hijos de Dios en el Antiguo Testamento. En hebreo, Bene Ha Elohim o Bene Elohim. Esta frase aparece en Job 1:6. Un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante del Señor, y Satanás vino también entre ellos. El contexto deja claro que se trata de seres celestiales, no humanos. Job 2:1 repite la misma escena. Job 38:7 dice: cuando las estrellas del alba alababan juntas y todos los hijos de Dios gritaban de gozo. Este versículo habla de la creación del mundo. Los hijos de Dios estaban presentes cuando Dios creó la tierra. Claramente se refiere a seres celestiales. En el Salmo 29:1, el texto hebreo dice: dad al Señor, oh hijos de Dios, dad al Señor gloria y poder. La mayoría de las traducciones modernas dicen seres celestiales porque el contexto lo requiere. Entonces, cuando encontramos hijos de Dios en Génesis 6, usar el mismo término que en otros lugares del Antiguo Testamento se refiere a ángeles parece lógico. Segundo argumento, el Nuevo Testamento parece confirmar esta interpretación. En 2 Pedro 2:4-5 leemos: Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de oscuridad reservados para juicio. Y no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Pedro conecta directamente el pecado de ciertos ángeles con el tiempo del diluvio. Judas 6:7 es aún más específico: y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas, bajo tinieblas, para el juicio del gran día. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, que de la misma manera que éstos se entregaron a la fornicación e hicieron cosas perversas, son puestas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. Judas dice que estos ángeles abandonaron su morada y conecta su pecado con fornicación. Luego compara su pecado con el de Sodoma y Gomorra, que fue sexual. Esta interpretación explica por qué el juicio del diluvio fue tan extremo. No fue solo por pecado humano común, fue porque hubo una transgresión del orden creado. Seres del reino celestial invadieron el reino humano de una manera que nunca debió suceder. Los Nefilim, según esta interpretación, serían híbridos, mitad celestiales, mitad humanos, seres que no deberían existir. Esto explicaría por qué eran gigantes y hombres de renombre. Tendrían características sobrenaturales heredadas de sus padres angélicos. A partir del siglo V después de Cristo, especialmente con Agustín de Hipona, surgió una interpretación diferente que eventualmente se volvió dominante en la Iglesia occidental. Esta interpretación dice que los hijos de Dios no eran ángeles, sino los descendientes de Set, el tercer hijo de Adán y Eva. Según esta visión, la humanidad se había dividido en 2 líneas: la línea de Set, que era piadosa y adoraba al verdadero Dios, y la línea de Caín, que se había alejado de Dios después de que Caín matara a Abel. Cuando el texto dice hijos de Dios, se refiere a los descendientes de Set. Cuando dice hijas de los hombres, se refiere a las descendientes de Caín.
El pecado entonces fue la mezcla entre estas dos líneas. Los creyentes se casaron con no creyentes. La línea piadosa se contaminó con la línea impía. ¿Qué evidencia se presenta para esta interpretación? Primero, el contexto de Génesis. El capítulo 4 presenta la línea de Caín, que se caracteriza por violencia y arrogancia. Lamec, descendiente de Caín, se jacta de haber matado a un hombre. El capítulo 5 presenta la línea de Set, que culmina con Enoc, quien caminó con Dios y fue llevado al cielo sin ver muerte. Génesis 6 vendría entonces como el punto donde estas dos líneas se mezclan, resultando en corrupción total. Segundo argumento, la Biblia prohíbe matrimonios entre creyentes y no creyentes. En 2 Corintios 6:14, Pablo dice: «No estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos». Esta interpretación evita las dificultades teológicas de la visión angélica, porque hay objeciones serias a la idea de que ángeles puedan reproducirse. Jesús dijo en Mateo 22:30, «En la resurrección ni se casan ni se dan en casamiento, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. Si los ángeles no se casan, pueden tener hijos». Los defensores de la interpretación de Set argumentan que la respuesta es no. Los ángeles son espíritus, no tienen cuerpos físicos, no tienen la capacidad de reproducción. Además, en toda la Biblia, cuando ángeles aparecen a humanos, siempre son descritos como varones. Nunca hay mención de ángeles femeninos. Esto sugiere que los ángeles no tienen género en el sentido reproductivo. Entonces, ¿qué son los Nefilim en esta interpretación? La palabra Nefilim vendría de la raíz hebrea nafal, que significa caer, pero no en el sentido de seres caídos del cielo, sino en el sentido de tiranos o opresores, hombres que hacían caer a otros. Los Nefilim no serían literalmente gigantes en estatura, sino grandes, en el sentido de poderosos, violentos, dominantes. Esta interpretación tiene fortaleza en su simplicidad, no requiere creer en eventos sobrenaturales extraños. Explica el texto como un relato sobre matrimonios mixtos y la corrupción moral resultante. Hay una tercera interpretación, menos común pero defendida por algunos estudiosos. Esta visión sostiene que hijos de Dios era un título usado para reyes y gobernantes en el mundo antiguo. En el antiguo cercano Oriente, los reyes a menudo eran considerados descendientes de los dioses o representantes de los dioses en la tierra. En Egipto, el faraón era visto como hijo de Ra. En Mesopotamia, los reyes eran considerados adoptados por los dioses. El Salmo 82:6 dice: «Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros sois hijos del Altísimo». Este salmo está dirigido a jueces y gobernantes. Los llama dioses e hijos del Altísimo, no porque lo sean literalmente, sino porque ejercen autoridad delegada por Dios. Según esta interpretación, los hijos de Dios en Génesis 6 serían reyes o gobernantes poderosos que en su arrogancia y lujuria tomaban cualquier mujer que quisieran para sus harenes. El texto dice que tomaron para sí mujeres de entre todas las que escogieron. Esta frase sugiere selección arbitraria, sin considerar el consentimiento o las estructuras familiares apropiadas. El pecado sería, entonces, abuso de poder. Tiranos que usaban su posición para explotar a los débiles. Los Nefilim, en esta visión, serían los hijos de estos reyes. Hombres de renombre, porque eran de familias reales o nobles. Gigantes en el sentido de su poder e influencia, no necesariamente su estatura física. Esta interpretación tiene menos apoyo histórico que las otras dos. No fue la visión dominante en ningún periodo de la historia de la Iglesia, pero aborda un aspecto importante del texto, el tema del poder y la opresión. El contexto de Génesis 6 es un mundo lleno de violencia. El versículo 11 dice: «La tierra se había corrompido delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia». Esta interpretación
conecta a los Nefilim con esa violencia generalizada. Independientemente de cuál interpretación sea correcta sobre la identidad de los hijos de Dios, hay algo que todas reconocen. Este evento está directamente conectado con el diluvio. La estructura de Génesis 6 lo deja claro. Versículos 1-4. El evento de los hijos de Dios y los Nefilim. Versículos 5-7. La observación de Dios sobre la maldad humana y su decisión de destruir la tierra. Versículos 8-22. La historia de Noé y las instrucciones para el arca. No hay separación de capítulos en el texto original hebreo. El relato fluye directamente de un evento al siguiente. Génesis 6:5 dice: El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. La palabra vio conecta directamente con lo que acaba de ser relatado. Dios vio lo que estaba sucediendo con los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Vio a los Nefilim y vio la maldad resultante. Versículo 6. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra, y sintió tristeza en su corazón. Esta es una de las declaraciones más sorprendentes de toda la Biblia. Dios, de alguna manera, experimenta pesar. Versículo 7. Entonces el Señor dijo: Borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. La decisión es total, no solo juzgar a algunos, sino comenzar de nuevo. ¿Qué había sucedido que fuera tan grave? Si la interpretación angélica es correcta, entonces hubo una invasión del orden sobrenatural en el orden natural, una corrupción no solo moral, sino genética. La misma estructura de la humanidad estaba siendo alterada. Si la interpretación de la línea de Set es correcta, entonces la última esperanza de preservar una humanidad que conociera a Dios se había perdido. La línea piadosa se había contaminado completamente. Si la interpretación de reyes y gobernantes es correcta, entonces la opresión y violencia habían alcanzado un punto donde toda la sociedad estaba corrompida sin posibilidad de redención. En cualquier caso, la situación era irreversible. Génesis 6, 11, 12 resume: la tierra se había corrompido delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Dios miró la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. La palabra corrompida aparece 3 veces en 2 versículos. La repetición enfatiza la profundidad del problema. Solo Noé y su familia fueron encontrados justos. Génesis 6:9 dice: Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé andaba con Dios. La frase perfecto entre sus contemporáneos es interesante. En hebreo, tamim. Esta palabra puede significar moralmente íntegro, pero también puede significar sin defecto o completo. Algunos defensores de la interpretación angélica argumentan que esto significa que la línea genética de Noé no había sido contaminada por la mezcla con los Nefilim. Sea como sea, Noé fue la solución de Dios para preservar a la humanidad. A través de Noé y su familia, Dios comenzaría de nuevo. Aquí está uno de los aspectos más desconcertantes de toda esta historia. Los Nefilim aparecen nuevamente después del diluvio. Números 13:33 registra el informe de los espías que Moisés envió a explorar la tierra de Canaán. Ellos dicen: también vimos allí a los Nefilim, los hijos de Anac, que vienen de los Nefilim, y a nosotros nos parecíamos como langostas, y así les parecíamos a ellos. Este versículo plantea preguntas enormes. Si el diluvio destruyó toda la humanidad, excepto Noé y su familia, ¿cómo podían existir Nefilim después del diluvio? Hay varias teorías. Primera teoría: el mismo fenómeno ocurrió nuevamente después del diluvio.
Si los hijos de Dios eran ángeles, entonces después del diluvio, ángeles caídos podrían haber repetido la misma transgresión. Los Nefilim posteriores al diluvio serían el resultado de un nuevo evento similar. Esta teoría tiene un problema. Si Dios envió el diluvio específicamente para eliminar a los Nefilim, ¿por qué permitiría que sucediera de nuevo? Segunda teoría. Los Nefilim sobrevivieron a través de las esposas de los hijos de Noé. La Biblia dice que Noé era perfecto en sus generaciones, pero no hace la misma declaración sobre las esposas de sus hijos. Algunos especulan que una o más de estas mujeres podrían haber llevado genes Nefilim. Esta teoría es altamente especulativa y tiene poco apoyo bíblico. Tercera teoría. El término Nefilim se convirtió en un término genérico. Según esta visión, después del diluvio, Nefilim se convirtió simplemente en una palabra para referirse a personas de gran estatura o poder. No serían literalmente descendientes de los Nefilim originales, sino que se les llamaba así por su semejanza. Cuando los espías dijeron, vimos a los Nefilim, estaban usando un término que conocían de las antiguas historias para describir a hombres inusualmente grandes y temibles. Esta teoría tiene respaldo lingüístico. Es común que palabras cambien su significado con el tiempo, especialmente después de eventos catastróficos como el diluvio. Cuarta teoría. La declaración de los espías fue una exageración. Los espías estaban aterrorizados. Vieron hombres muy altos y fuertes. En su miedo, usaron el término más extremo que conocían, Nefilim. Números 13, 32, 33 dice que dieron un mal informe sobre la tierra. Dijeron, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que devora a sus habitantes, y toda la gente que vimos en ella son hombres de gran estatura. La frase tierra que devora a sus habitantes es claramente hiperbólica. Entonces, ¿podría su referencia a los Nefilim también ser una exageración? Josué y Caleb, los dos espías que dieron un informe positivo, no mencionan Nefilim. Hablan de ciudades fortificadas y gente fuerte, pero no usan ese término. Lo que sí sabemos con certeza es que había pueblos de gran estatura en Canaán. Deuteronomio 2, 10, 11 menciona a los semitas. Allí habitaban antes los semitas, un pueblo grande, numeroso y alto como los anaseos. Como los anaseos, también ellos son considerados refaitas, pero los moabitas los llaman emitas. Deuteronomio 2, 20, 21 menciona a los somsomeos. Esta también es considerada tierra de refaitas. Allí habitaban antes los refaitas, pero los amonitas los llaman somsomeos, un pueblo grande, numeroso y alto como los anaseos. Pero el Señor los destruyó delante de los amonitas. Deuteronomio 3:11 menciona a Og, rey de Basán, porque solo Og, rey de Basán, había quedado del resto de los refaitas. He aquí, su cama era una cama de hierro. No está en Rabá de los amonitas. Su longitud es de 9 codos y su anchura de 4 codos, según el codo corriente. Un codo es aproximadamente 45 centímetros. Una cama de 9 codos sería de más de 4 metros. Esto sugiere que Og era de estatura gigantesca. El gigante más famoso de la Biblia es, por supuesto, Goliat. 1 Samuel 17:4 lo describe. Entonces salió del campamento de los filisteos un paladín llamado Goliat de Gat, cuya altura era de 6 codos y un palmo. 6 codos y un palmo serían aproximadamente 2.9 metros, casi 3 metros de altura. El texto continúa. Llevaba un casco de bronce en su cabeza e iba vestido con una cota de malla cuyo peso era de 5.000 siclos de bronce. También llevaba grebas de bronce en sus piernas y una jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y la punta de su lanza pesaba 600 siclos de hierro. Goliat no estaba solo. Tenía hermanos y parientes de tamaño similar.
que Samuel 21, 15, 22 registra varias batallas contra gigantes filisteos. Versículo 16 menciona a Isbi Benob, que era uno de los descendientes de los gigantes. Versículo 18 menciona a Asaf, que era uno de los descendientes de los gigantes. Versículo 19 menciona a Lahmi, hermano de Goliat. Versículo 20 describe a otro gigante. Hubo también otra batalla en Gat, donde había un hombre de gran estatura que tenía 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie, 24 dedos en total. Él también descendía de los gigantes. Todos estos hombres eran de Gat, una de las 5 ciudades principales de los filisteos. La pregunta es, ¿estos gigantes estaban conectados con los Nefilim de Génesis 6? El texto no hace una conexión explícita, pero sí los identifica como refaítas. Josué 11, 21, 22 dice: Entonces Josué fue en aquel tiempo y exterminó a los anaseos de la región montañosa, de Hebrón, de Debir, de Anab, de toda la región montañosa de Judá y de toda la región montañosa de Israel. Josué los destruyó totalmente con sus ciudades. No quedaron anaseos en la tierra de los israelitas, solo quedaron en Gaza, en Gat y en Asdod. Los anaseos sobrevivieron en 3 ciudades filisteas, Gaza, Gat y Asdod. Goliat era de Gat. La conexión parece clara. Goliat era descendiente de los anaseos, los mismos que los espías vieron y conectaron con los Nefilim. Esto sugiere una línea de continuidad. Nefilim originales, anaseos, gigantes filisteos como Goliat. Cuando David enfrentó a Goliat, no estaba solo enfrentando a un guerrero grande, estaba enfrentando a un remanente de una raza de gigantes que había existido desde antes del diluvio. Esto añade profundidad al relato. La victoria de David no fue solo personal, fue parte de la eliminación continua de estas líneas de gigantes que representaban la corrupción de la creación original de Dios. Hemos estudiado este tema en profundidad y aún quedan preguntas sin respuesta. ¿Quiénes eran exactamente los hijos de Dios? ¿Ángeles caídos, descendientes de Set, reyes, tiranos? No hay consenso completo entre los estudiosos. Cada interpretación tiene fortalezas y debilidades. ¿Qué eran los Nefilim? Híbridos sobrenaturales, tiranos violentos, gigantes literales. Nuevamente, la evidencia apunta en varias direcciones. ¿Cómo sobrevivieron los Nefilim al diluvio? ¿O el mismo fenómeno ocurrió nuevamente? Esta pregunta sigue siendo uno de los misterios más grandes. Lo que sí sabemos con certeza es esto. Algo sucedió en los días de Noé, que fue tan grave que Dios decidió destruir toda la humanidad y comenzar de nuevo. Ese algo involucró una transgresión del orden establecido por Dios, ya sea que esa transgresión fuera sobrenatural, moral o social. Había gigantes en la tierra, antes y después del diluvio, y estos gigantes representaban algo que Dios estaba decidido a eliminar de su creación. Israel tuvo que enfrentar y derrotar a estos gigantes para poseer la tierra prometida. Y finalmente, David, un pastor adolescente confiando en el nombre del Señor, derrotó al más famoso de estos gigantes. Este texto nos recuerda algo importante. No toda la Biblia es fácil de entender. Hay misterios. Hay preguntas que no tienen respuestas definitivas en este lado de la eternidad. Pero eso no disminuye la autoridad o confiabilidad de las Escrituras. Simplemente nos recuerda que somos seres finitos tratando de entender la revelación de un Dios infinito. Seguimos estudiando. Seguimos buscando entender, y en el proceso crecemos en sabiduría y humildad.